bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en una emisión más de este jueves temático, ya con un tema importante ya pensado en usted, que nos escucha, y pues que sea de edificación. ¿Verdad? La idea es que lo que hablamos aquí a usted le edifique, a usted le traiga pues sanidad, y que haga Dios lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues vamos a comenzar. Yo sé que usted está ahí en casita. Traemos un tema importante en esta tarde que se llama sucesión, y al final pues le vamos a dar un ejemplo bíblico, pero vamos como todo lo hacemos todos los jueves, dar algún concepto, hablar de sinónimos y hablar un poquito de qué se trata este tema en el aspecto aquí en el mundo secular, y también darle el enfoque bíblico al final. Vamos a orar en esta tarde para darle gracias a Dios porque usted ya está quizás yendo a casita, viene del trabajo o está llegando ya a su casa, otros van saliendo, pero que le permita a Dios en esta tarde escucharnos y que pues sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir este programa, este tema a través de las ondas sonoras, a través de esta programación, a través de internet también, a través de las diferentes plataformas donde nos están escuchando. Que usted sea el que reciba toda la gloria y que nos hable a través de su palabra. Que al final, Señor, podamos tener un entendimiento y una comprensión del propósito que usted tiene para cada uno de nosotros. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y este tema de sucesión, vamos a dar el significado y vamos a dar algunos sinónimos muy importantes de lo que es sucesión. Entonces, de entrada, la sucesión en un contexto legal, la sucesión se refiere al proceso de transmisión de los bienes, de los derechos, de las obligaciones de una persona fallecida a sus herederos o legatarios. También puede referirse a la sustitución de una persona por otra en un cargo o puesto. También hay sucesión en matemáticas, fíjense, hasta en matemáticas hay sucesión, que es el conjunto ordenado de números o elementos que siguen una regla o un patrón. Y también otros significados que buscamos ahí, que encontramos en internet, es sucesión es el hecho de ir detrás de algo o de alguien en el espacio o en el tiempo. Eso se refiere en cuanto a, si lo vemos en el aspecto de la sucesión de las estaciones. Si lo vemos en el aspecto de personas, sería el conjunto de personas o el conjunto de cosas, hechos, que siguen unos a otros. Un sinónimo de esto sería una serie, una cadena, un encadenamiento, un ciclo, una ristra, un rosario. Ese es un sinónimo de este tipo de concepto. Otro concepto de sucesión es la sustitución de alguien en lugar o en el desempeño de una función. Y el similar o el sinónimo de esto sería un relevo, un reemplazo, una suplencia. Otro concepto de sucesión es la recepción de los bienes de otra persona como heredero o legatario de ella, y el sinónimo sería pues la herencia, la transmisión, el legado o el mandato. Otro concepto de sucesión es el conjunto de los hijos de una persona o por extensión o los descendientes, y aquí entra el sinónimo de descendencia, de prole, progenie o descendientes. Entonces, la sucesión es otra cosa, que el propósito viene siendo el mismo, pero el cambio del rol de la persona. Es decir, el propósito de Dios para la familia Cruz Garza, por decirlo así, de esa manera, es que sirvan a Dios, que tengan negocios, que esto, que lo otro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero las personas no somos eternas. Entonces, está ahorita la segunda generación, que somos nosotros los hijos, pero primero estuvo mi papá, mi mamá, que fueron la primera. Entonces, eso es sucesión, que el trabajo sigue siendo el mismo. Mi mamá fue pastora, mi papá fue hombre de negocios, seguimos nosotros con el mismo trabajo de los dos,
pero somos ahora la segunda generación que lo está haciendo. Entonces, sucesión es el mismo trabajo, el mismo propósito, pero con la nueva generación que lo está trabajando y lo está haciendo. Se muere la segunda generación y si todavía esto persiste, si persiste el propósito, otros de la descendencia van a hacer el trabajo. Entonces, sucesor viene siendo que el trabajo es el mismo, la profesión es el misma, el propósito es el mismo, pero con diferentes personas en diferentes tiempos, como yo hablaba ahorita. La primera generación fueron mis papás, mi mamá. La segunda generación somos ahora mis hermanos, su servidora. Y la tercera generación, si continuamos en el mismo propósito, serían los nietos, ¿verdad? Que serían los sobrinos, los nietos de la primera. Y así sucesivamente. Otro ejemplo es como el cargo de presidente de la República. El cargo de presidente de la República sigue siendo el mismo cargo en todos los tiempos o en todos los sexenios, pero lo que cambia es la persona. El presidente tiene las mismas funciones en cualquier temporada o en cualquier sexenio. El cambio es la persona que lo ocupa. Aquí en el caso del presidente de la República es por elección popular de la misma gente del país, la democracia que lo elige y así sucesivamente. Pero en cuanto a lo que yo hablaba ahorita es de sucesión familiar, de los bienes, de una descendencia, dejar una nueva generación trabajando. Y de eso habla la Biblia también se van acabando las generaciones, pero surgen unas nuevas y el detalle aquí es cómo le va a ser la siguiente generación que se queda con la estafeta o con el programa o se queda con el cargo. ¿Cómo le va a hacer si no tiene las herramientas necesarias para poder cubrir los requisitos del cargo en función para lograr el propósito? De eso se trata la sucesión, dejar una generación, dejar un grupo de personas preparadas, capacitadas para que puedan llenar los requisitos del cargo a desempeñar para lograr el mismo propósito en cada una de las diferentes funciones. Entonces, en general, la sucesión puede referirse a la continuación o a la continuidad de algo que es el propósito en el tiempo o en el espacio. Es decir, vamos a hablar el propósito que Dios le dio a nuestra pastora Aurora Garza, de levantarla como pastora y decirle aún así, darle una palabra profética y decirle que había mucho camino que recorrer, mucho trabajo que hacer, pero se llegó el tiempo en que ella se fue a esta tierra por su tiempo, por su humanidad, como todos la tenemos, pero ese trabajo está siendo continuado a través ahora de la pastora Elizabeth y de su servidora y de todos los que todos los que tienen la misma visión que nosotros. Entonces, por eso habla de la continuación o continuidad del propósito en el tiempo y en el espacio. El día de mañana quizás nosotros no vayamos a estar, pero si alguien se quedó con la visión de lo que Dios le habló a la pastora Aurora y a la pastora Elizabeth y a su servidora, lo va a continuar más adelante, no importa el tiempo que tenga que ser. Entonces, de eso se trata la sucesión. Se entiende por sucesión la llegada de una persona después de otra en un orden, en una secuencia o en el curso de los acontecimientos. Muchos problemas en sucesión, varias personas o cosas que siguen unas a otras, pero todo va en un orden, en una secuencia. En el derecho existe este término legal como el acto o el proceso por el cual una persona sucede en el cargo, rango, patrimonio o similar de otra. Es decir, queda como representante legal cuando una persona ya no está en esta tierra. Entonces alguien tiene que quedar como sucesor. ¿Qué es una sucesión y qué tipos de sucesión existen?
Una sucesión es el proceso de la transmisión de bienes de una persona fallecida. Y no solamente de la transmisión de bienes materiales, sino la transmisión también, ahí podríamos incluir de la transmisión de la visión, de la transmisión del propósito, de la transmisión de todo lo que es de Dios espiritual, cosas espirituales. Existen dos tipos de sucesiones, hablando en el marco legal de los bienes de una persona fallecida, como en el caso de los padres a los hijos. Existen dos tipos de sucesiones. La sucesión intestamentaria, que es regulada por la ley porque la persona falleció y no hizo un testamento. Y esto podría ir hasta en contra de la voluntad del difunto. Entonces aquí se abre un juicio intestamentario y comienzan los posibles herederos a ir ante la autoridad y repartir los bienes, ¿verdad? Una vez reconocido el aspecto legal de cada uno de ellos. Se debe de acudir a un notario si los posibles herederos son mayores de edad, si todos están de acuerdo. El notario se encargará de llevar el procedimiento y si los posibles herederos no son mayores de edad o no están de acuerdo, se deberá llevar un proceso ante un juez familiar competente. Esto es en el caso de una sucesión intestamentaria. Ahora, una sucesión testamentaria es la sucesión que reconoce los deseos de la persona fallecida por los que describe en su testamento. En este caso, se debe de ir con un notario para que se encargue de buscar el testamento y realice los trámites necesarios para la transmisión de los bienes de la persona que falleció y entren en posesión de esos bienes los herederos, la familia que quedó como heredera. Entonces, de ese tipo de sucesión habla, pero yo traigo ejemplos de la Biblia y no precisamente de los bienes, como hablaba yo en los lunes de cronología bíblica de las hijas de Zelofajad y de la hija de Caleb, Acsa, que aunque eran mujeres no tenían derecho a herencia, pero Dios permite que a través de estos casos se regule la ley de la herencia y las mujeres también reciban parte de la herencia del territorio, de los bienes de los papás, que solamente eran para los hijos. Entonces ahí hay un ejemplo de lo que estoy hablando de sucesión en cuanto a bienes materiales y territorio, pero los ejemplos que yo traigo en esta tarde de sucesión son ejemplos de liderazgo, son ejemplos de sacerdocio, son ejemplos de reyes y de profetas en cuanto a dejar un sucesor. No solamente sucesores que me dejen bienes materiales, sino también que me dejen un ministerio a continuar. Seguir la misma línea, como en el caso que yo mencionaba ahorita, la pastora Aurora dejó a la pastora Elizabeth, es una sucesora en cuanto al pastorado. Entonces, no solamente sucesión de bienes, sino también sucesión, vamos a llamarle así, de funciones o de puestos. Como hablaba también del ejemplo del presidente de la República, que el presidente de la República no se queda eterno en ese cargo o en ese puesto. Tiene una vigencia de 6 años y después se postula a una nueva persona y por votación popular, por democracia, se vota y se elige otro presidente con las mismas funciones que tenía el anterior, pero diferente persona que va a tener las mismas veces como el que estuvo anterior, aunque no sean de la misma línea sanguínea. Entonces, la sucesión es dejar preparada una generación que pueda recibir no solamente los bienes materiales, sino recibir el puesto, el título, la función, el cargo a desarrollar y que no sepulte el objetivo, que no sepulte el propósito, sino que lo mantenga vivo para entregarlo a la nueva generación. Así como se entrega la banda presidencial al nuevo presidente, sin dejar el puesto no lo dejan no lo dejan vacío, el puesto vacío, se entrega la estandarte, la banda presidencial. Así también en todo lo que hagamos debe de haber
una banda, pues si le queremos llamar así, una banda presidencial para el puesto que se va a abandonar y dejar a la persona capacitada para que pueda lograrse el propósito, porque cuando la persona no está del todo capacitada, pues va a haber pérdidas en cuanto al propósito o retraso, si lo queremos llamar así. Y yo traigo de ejemplo en cuanto al liderazgo de sucesores o de sucesión, un ejemplo muy conocido en cuanto al liderazgo, Moisés y Josué. Y ya conocemos un poquito de la historia de Moisés y de Josué, donde Dios escoge a Moisés para que fuera el líder de Israel y sacarlo de la esclavitud de Israel y atravesar el desierto con un grupo o con un pueblo acostumbrado a vivir en la esclavitud, acostumbrado a vivir en la idolatría. Entonces Dios escoge a Moisés y ya a la edad de 80 años lo lleva a Egipto a ser el libertador de Israel, estando esclavo. Y Josué comenzó como muy joven a servirle a Moisés. Entonces Dios saca de Egipto a Israel de la esclavitud y lo mueve por el desierto 40 años. Y Josué ya le servía a Moisés. Entonces, la transición para después Josué tomar el cargo de líder de Israel, ya una vez fallecido Moisés, o ya una vez quitado Moisés, pues tardó más de 40 años en el aprendizaje, en tomar la experiencia y la capacitación que necesitaba para ahora él ser el líder de Israel. Entonces, bueno, a muchos nos cuesta tiempo, años y años y años estar ahí con el líder hasta que Dios dice, ya te toca a ti, pero pues a veces te toca llegar cansado. Te llega, sí, como dice ahorita la pastora, me hace comentario, la reina de Inglaterra, cuántos años vivió, y el príncipe Carlos, pues cuántos años duró estando ahí con ella a su lado sin ser el rey. Hasta que ella falleció, le deja el lugar de rey a su hijo, pero pues ya el hijo ya está también bien ancianito, ¿verdad? Entonces no sabemos cuántos años vaya a estar el rey Carlos. Así también le pasó algo similar a Moisés con Josué. Moisés, el libertador de Israel, comienza a tratar con el pueblo de Israel, comienza a hablar con Dios y todo eso está siendo observado por Josué, cómo Dios trató con Moisés, cómo Dios hablaba con Dios directamente y cómo Moisés lideraba al pueblo de Israel en los diferentes conflictos y en las diferentes guerras y en las diferentes rebeliones. Todo ese proceso de aprendizaje de Josué le sirvió para poder ser el líder conquistador, porque Moisés fue el líder libertador que sacó al pueblo de la esclavitud, pero Josué fue el líder conquistador de la tierra prometida. Una tierra que tuvieron que irla a poseer, pero antes de poseerla, conquistarla. Y tengo ahí la cita de la transición de Josué, de Moisés a Josué, en el libro de Deuteronomio 31, que voy a darle lectura, donde Dios le dice a Moisés, Josué es el que se va a quedar para introducir al pueblo a la conquista de Canaán. Es Deuteronomio 31, dice así: y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años y no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho que no pasaré del Jordán, de este Jordán, que se iba a quedar en el desierto. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti y Él destruirá, es la promesa que le está diciendo al pueblo de Israel cuando están frente a la tierra prometida para introducirse, pero ya no entra Moisés. Una vez explicada la ley y haberle dado las instrucciones por 1 año y medio,
Moisés hace su última presentación como líder para dejar al nuevo sucesor que iba a ser Josué. Y dice: Jehová Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a las naciones que están delante de ti y tú las heredarás. Y Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Ahí donde Moisés recalca: mi sucesor será Josué porque Dios así lo ha dicho. Y sigue diciendo los versículos 4 de Deuteronomio 31. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y Og, reyes de los amorreos, con su tierra, a quienes destruyó. Los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme todo lo que os ha mandado. Y las palabras de aliento que les da Moisés al pueblo para que sigan al líder ahora llamado Josué: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengan miedo de ellos, de los pueblos enemigos, porque Jehová, tu Dios, Él va contigo y no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate, anímate, porque tú Josué, entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y que tú se las darás a heredar. Tú la conquistarás y se las darás por herencia. Tú irás al frente conquistando y ellos irán contigo, y entonces recibirán la porción de la tierra que fue prometida desde que anduvieron en el desierto. Pero si usted se fija en estas palabras que le dice Moisés a Josué, le dice: tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró a sus padres. Con este pueblo, cuando decía con este pueblo, no le estaba diciendo a los viejos, ya le estaba diciendo a la segunda generación. La primera generación, que fueron los padres de ellos, quedaron en el desierto con Moisés. A mí me da mucha pendiente que a veces no entendemos el propósito, nos cerramos y nos podemos quedar en el desierto y no entrar a conquistar la tierra. Entonces, en esta generación, no solamente, si usted se fija, no solamente fue una sucesión de liderazgo, sino también una sucesión de toda la congregación o de todo el pueblo, porque no entró Moisés, pero tampoco entraron los antiguos, los padres de la nueva generación. Entonces, ¿quiénes entran a conquistar Canaán? Josué, que es de los viejos, por decirlo así, es el sucesor que quedó, y la nueva generación que le nacieron a esos padres que salieron de la tierra de esclavitud, que anduvieron 40 años en el desierto, y en ese desierto 40 años, ahí nacieron estos hijos que fueron los que entraron con Josué a conquistar Canaán. Entonces, aunque yo estoy hablando ahorita de una sucesión de liderazgo, estoy también hablando de una sucesor ya de una nueva congregación o de un nuevo pueblo. Entonces, lo que no pudo hacer el papá, lo tenían que hacer los hijos. Por lo que usted quiera y guste, pero la generación se quedó en el desierto. Y es ahí donde hay un dicho que yo lo menciono, y es cierto conforme a la Biblia. Hay gente que nada más van a hacer para estar en el desierto y morir en el desierto, y va a haber gente que van a hacer para conquistar Canaán, para conquistar la tierra prometida y para poseerla. Entonces, aquí habla de una decisión de nosotros en qué tipo de persona queremos ser. Si queremos ser la persona que nada más va a estar en los puros desiertos y que va a morir en los desiertos, son aquellas personas que siempre están en una constante queja y viviendo un cristianismo mediocre. Discúlpenme que se lo diga de esa forma, un cristianismo nada más conformista, un cristianismo que yo me conformo con que yo me salve yo, mis hijos, y lo demás no me interesa. No, ese es el tipo de personas que nada más le interesa su desierto. Sufrir las penalidades porque no se cuidó, que lo menciona como procesos, pero son ajuste de cuentas de Dios por nuestras malas decisiones.
Entonces, ¿qué pasó en el desierto? En el desierto, la congregación que estuvo ahí, los viejos, los padres, los que murieron en el desierto, se rebelaron contra Dios. En el desierto se quejaron del sol, se quejaron de la carne, de la comida, se quejaron del vestido, se quejaron del liderazgo de Moisés. En el desierto se quejaron de que estaban mejor en Egipto adorando a los ídolos y sirviendo a Faraón. Se quejaron que en Egipto había mejor comida, mejor comodidad, que era mucho mejor. Entonces, la gente que le gusta o que va a estar en un desierto siempre va a estar anhelando lo que dejó atrás, lo que dejó en Egipto, y quejándose de lo que está viviendo en el desierto, y nunca estar conforme ni con lo que Dios le da, ni con lo que Dios le ha provisto, como le dio provisión en el desierto de maná, como le dio provisión de la nube que los protegía de los altos calores, el fuego o la columna de fuego que los protegía del frío en el desierto, de la vestimenta, que su calzado y su ropa nunca se hizo viejo. Los 40 años nunca fueron a comprar ropa ni zapatos, porque Dios les mantuvo su vestimenta. Y todo ese tipo de cuestión es lo que se vive en el desierto, y esa gente murió así. Gente que nada más vivió para consumir su vida. Discúlpenme que se lo diga de esta forma. Gente que vivió nada más consumiendo su vida y no llegando al propósito, porque el propósito era entrar a la tierra prometida y disfrutar de la promesa que Dios les había dado. Entonces, gente que no alcanza el propósito, gente que no llega a la visión que Dios le ha dado, gente que va a morir en el desierto, aún con liderazgo ahí. Queda el líder y queda también un pueblo que lo sigue. Entonces, este ejemplo de Deuteronomio 31, Moisés le habla ya no a la vieja generación, porque ya estaba muerta, le habla a la nueva generación. Dios va a estar con ustedes y ustedes tienen que seguir a Josué. Y ustedes van a ver la promesa que no vio tu papá de conquistar la tierra prometida y de recibir la tierra, ustedes la van a recibir en su nombre. También donde habla de la sucesión de liderazgo de Josué, de Moisés para Josué, es en el libro de Números, capítulo 27, versículos del 12 al 23, y dice de la siguiente manera: Y Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, a Barián, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después de que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, o sea, a los viejos que se murieron, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, y no santificándome en las aguas de los ojos de ellos, en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Zin. Cuando Moisés, Dios le dice que le hable a la roca y le pega porque se desespera, porque el pueblo lo cansa, porque el pueblo lo hace renegar, y le pega de coraje a la piedra, a la roca, en lugar de hablarle, porque Dios iba a manifestar ahí. Entonces esa fue la falta de Moisés para no entrar a conquistar la tierra prometida. El pueblo lo hizo renegar tanto que se quedó con el pueblo en el desierto. Sigue diciendo versículo 15 de Números 27. Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Aquí Dios le da la sentencia a Moisés: tú no vas a entrar por lo que hiciste, pero no. Y Moisés dice: bueno, ok, entiendo que la regué, entiendo que no debía haber hecho esto, pero no los dejes como ovejas sin pastor, déjales un sucesor. Y Moisés ora pidiendo un sucesor para Israel, y es cuando Dios determina quién iba a ser el sucesor. Versículo 18 de Números 27 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él,
y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y lo consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, aquí donde vemos el puesto, como yo decía, de la banda presidencial, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Así que en este primer pasaje que vemos de la sucesión, del sucesor, vemos cómo Dios nunca deja a un pueblo sin líder, nunca va a dejar a un pueblo sin pastor, siempre va a dejar a alguien capacitado para el puesto, para que continúe con el propósito. ¿Cuál era el propósito de Israel? Entrar a la tierra prometida, poseer esa tierra, y antes de entrar o entrar conquistando y poseerla. Ese fue el trabajo de Josué. Y la gente que nació en el desierto fue la encargada de ayudarle y de conquistar. Entonces, otro ejemplo que tenemos de sucesión, esto fue en cuanto a liderazgo y una sustitución de pueblo. Ahora, con el mismo tema de sucesión, pero ahora en cuanto al sacerdocio, el primer sacerdote que hubo fue Aarón. Y el que queda como sustituto de Aarón, el sacerdote, es su hijo Eleazar. Y eso lo vemos en el capítulo 10 de Deuteronomio. Como leímos ahorita en Números 27, donde Dios le dice a Moisés que no vas a entrar por el suceso de las aguas, donde le pegaste a la roca y no le hablaste. El que lo hizo, no lo hizo solo Moisés, lo hizo también con respaldo de Aarón, vamos a llamarlo así, con respaldo del sacerdote Aarón, y los dos fueron, llamándole de esta forma, vetados por Dios de no entrar a poseer la tierra prometida, y quedaron en el desierto. Entonces, como la sentencia no solamente fue para Moisés, sino también para el sacerdote Aarón, tenía que haber un sucesor en el sacerdocio, y Dios escoge a su hijo Eleazar. Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 6, donde Dios escoge al hijo de Aarón como sucesor. Dice aquí, voy a leer desde el versículo 1 para que usted vea la referencia, que es sobre el mismo hecho que fue juzgado como Moisés. Y en aquel tiempo Jehová me hizo labrarte 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte una arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice una arca de madera de acacia, y labré de 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas de mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos de Jehová que os he hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí estaban como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot, Benet, Jacán, de Amosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado en un lugar, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Entonces, en ese momento en que Dios vuelve a reemplazar las tablas de la ley, el sacerdote Aarón es reemplazado o es sustituido por el hijo como sacerdote. Ese es un ejemplo en cuanto a sacerdocio, de la sucesión. Entonces, Dios puede dejar sucesores como líderes, puede dejar como sucesores otro pueblo, que es la segunda generación, y puede dejar también
como sucesores en el puesto de sacerdotes de uno a otro, como en el caso de Aarón y de Eleazar. Y hay más ejemplos en la Biblia de la sucesión, y ahora traigo un ejemplo de reyes. Y el primer rey Saúl y el segundo rey David, nada que ver en la línea sanguínea, solamente por la esposa, por el amigo, pero no eran de sangre, no eran papá e hijo. Y cómo Dios los escoge. Entonces, primera de Samuel, capítulo 15, habla de que Dios se queja con el profeta Samuel, profeta y sacerdote Samuel, del comportamiento y de la actitud de Saúl, que hace las cosas alocadas, locamente actuaba, obedecía a medias, y Dios le habla duramente a Samuel, diciendo que le pesaba haberlo puesto como rey, porque no se sometía a la voluntad de Dios, ni obedecía lo que Dios le mandaba decir. Y hacía lo que le daba la gana cuando Dios lo mandaba a la guerra. Mataba al rey cuando le convenía, a los reyes malos, y no hacía lo que Dios decía. Entonces aquí se presenta un caso en el que Dios manda destruir un rey, y no lo mata Saúl, y se queda con el motín cuando Dios le había dicho: destruye todo, destruye al rey, destruye a los pueblos, al pueblo enemigo, y no dejes nada. Pero dejó lo mejor del botín, Saúl dejó vivo al rey, y eso Dios no se lo pasó por alto. Entonces, en el versículo 23 del capítulo 15, le dice Dios cómo se sentía en cuanto a Saúl en todo lo que hacía, todo lo que Dios lo mandaba hacer, y se rebelaba y hacía las cosas mal, o las hacía medias, medio obedecía, medio hacía lo que él le daba la gana. Cómo Dios se sentía en cuanto a eso, le dice Dios a Samuel. Versículo 23 del capítulo 15 de primera de Samuel dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Este hombre necio es como si fuera como ídolos e idolatría su obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que ya no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Se estaba justificando de sus malas acciones, le estaba echando la culpa al pueblo, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. O sea, ya sé que Dios no está conmigo, pero tú aquí hazme como dicen, hazme el paro, ¿verdad? Hazme el paro, Samuel, de que todavía Dios está conmigo, aunque yo ya sé que no está conmigo, nomás para ser un rey como que estoy bien, muy bien delante del pueblo, de apariencia. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que ya no seas el rey de Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y el manto se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. Aquí es donde Dios le da una sentencia a Saúl, y le dice: la estafeta ya no es tuya, ya no vas a ser tú el rey. Dios se ha conseguido otro rey conforme a su corazón. Y la otra cita que tengo es el mismo primera de Samuel, capítulo 16. No sé si usted esté tomando notas, si no puede después escuchar el mensaje para tomar las notas. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12, 13 y 14, donde ya Dios escoge a David como el nuevo rey. E hizo pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngele. Aquí le dijo a Samuel: porque este es
este es el que escogí. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Si usted se fija, la sucesión del reinado o la sucesión del puesto como rey, ocurren dos cosas. A Saúl, Dios le quita su espíritu de la unción como el rey de Israel, y a David, que es ungido como el nuevo rey, llega la unción o llega la presencia del Espíritu de Dios y lo toma y lo llena y lo cubre, y desde ese día el Espíritu reposó y estuvo con David. Pero también desde ese día el Espíritu de Dios se retiró de Saúl para cambiar la estafeta, porque no podía estar en dos reyes. Aunque los dos fueron escogidos, uno dejó de serlo para ser el otro. Entonces, cuando se retira el Espíritu de Dios de la vida de Saúl, inmediatamente llega el espíritu del diablo, un espíritu malo, a atormentarlo. Versículo 14 dice: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, en la sucesión, en cuanto a este reinado, a reyes, Dios hace algo bien tremendo en el mundo espiritual y sobrenatural con la unción. La unción de la redoma que tocó a Saúl cuando fue a buscar las asnas que se le perdieron a su papá, y la unción del cuerno de aceite que derraman sobre David, hace la transición en el espíritu del reinado de un pueblo a otro. Y al retirarse el espíritu de Jehová de Saúl a la vida de David, inmediatamente Dios manda otro espíritu, pero malo, a atormentarlo. Y es lo que nos habla la palabra en cuanto a sucesión de un rey, porque el rey necesitaba la unción o necesitaba el Espíritu de Dios para gobernar al pueblo y dirigirlo conforme Dios quería. Por eso Dios dijo: me he escogido a uno conforme a mi corazón, que me obedezca completamente, y no a un obstinado y necio como lo fue Saúl. En eso radicaba parte de haber recibido la unción y la transición del reinado de David. La sucesión vino por un corazón humilde, sencillo, sometido a Dios, y cómo la intervención divina en el mundo espiritual hace que la unción caiga sobre uno y se retire de otro para continuar un legado de rey. Porque estoy hablando de sucesión en esta tarde. Entonces ya tengo ejemplos de la Biblia, tengo de liderazgo, Moisés y Josué, con las citas que di de Deuteronomio 31 del 1 al 7, Números 27 del 12 al 23, y ahora también de Aarón y Eleazar como sacerdotes, sucesión, Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 6, y ahora de reinado o de reyes, Saúl y David, primera de Samuel 15, 28, y primera de Samuel 15, 16, primera de Samuel 16, versículos 12, 13 y 14. Ahora voy a hablar de la última sucesión como profeta. En todas hay un puesto que te lleva a un propósito, un puesto en el que la persona no es eterna, tiene una caducidad de tiempo para lograrlo. Y si no lo logra, su sucesor lo tiene que hacer. Si usted se está fijando, usted no va a ser eterno. Usted tiene un tiempo limitado terrenalmente, porque estamos sujetos bajo las leyes de la naturaleza de esta carne para vivir 70, 80 años, como dice Salmo 90. 70, 80 años. Ya el que vive más de 80 años, pues son años que Dios le da extras. Pero bíblicamente, la caducidad de tiempo de una persona terrenalmente en esta tierra son 70 y 80 años. Entonces, el puesto te lleva al propósito. Pero en el puesto, si tú no lograste en tus 70, 80 años
hacer todo lo que Dios te ponga a tu mano para lograrlo, va a levantar Dios una nueva generación que te sustituya para continuar con el trabajo y llegar al propósito. Entonces, como la iglesia primitiva, Dios levanta a los primeros apóstoles a la iglesia primitiva no fue eterna, continuó dando el testimonio, llevando el evangelio a todas las naciones y evangelizaron a más, hicieron discípulos, y ellos llegó su tiempo de vida, de caducidad de vida en esta tierra, y otros continuaron con el trabajo para llegar al propósito hasta que todo el mundo conociera del evangelio. Y así se ha extendido por años y años, y ha pasado más de 2000 años de que se ha predicado este evangelio, y han habido generaciones que han sido sucesoras de los primeros pioneros de la iglesia de llevar el evangelio al que no lo conoce. Ahora, el otro ejemplo, son los ejemplos que traigo, 1, 2, 3, 4 ejemplos. Otro ejemplo como el profeta Elías y Eliseo, el mismo cargo, ser el profeta, pero en diferentes tiempos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16, aquí ya habla que ya había pasado tiempo del ministerio del profeta Elías. Desde el capítulo 17 comienza a hablar del ministerio del profeta Elías. Ya había venido la sequía por 3 años y medio, ya había estado en el arroyo de Querí, ya había estado con la viuda de Sarepta, ya había estado en el monte Carmelo peleando con los 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 de Acera, y cómo Dios le da la victoria en el monte Carmelo, y cómo mata a todos esos profetas malos, y desciende la lluvia, el pueblo se arrepiente, se vuelven a Dios, desciende la lluvia, se acaba la sequía, pero sigue el trayecto de que después de esa grande victoria, Jezabel lo amenaza, sale corriendo, huyendo, y en esa huida que huye de Jezabel, entra en pánico, entra en temor Elías, el profeta de fuego, y se esconde en una cueva, y tiene sus procesos internos de miedo, de temor, sus crisis, porque tenía sus problemas internos, y en ese proceso se quería morir, quería no vivir, porque se sentía que era el único que había quedado. Y Dios trata con el profeta y le dice: largo camino te espera. Y le habla en el trueno, y le habla en el viento apacible, y le alimenta, y lo consiente, y lo chifla, y todo, hasta que le dice: ¿sabes qué? Ya levántate, y es lo que voy a hablar, versículo 16. Pero voy a agarrar un poquito unos versículos antes para decir, 14. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado, esos eran los pretextos de Elías, han dejado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solamente yo he quedado y me quieren quitar la vida. Pero no era el pueblo, era Jezabel. Y le dijo Jehová, ya después de haberlo consentido mucho, Dios aquí le habla fuerte a Elías, al profeta de fuego, le dice: levántate y vuélvete por el camino donde dejaste el ministerio, por donde dejaste la actitud correcta, por donde dejaste todo, fuiste largando el ministerio y te valió. Regrésate por el mismo camino para que recojas donde perdiste el ministerio, donde perdiste la visión, donde perdiste las ganas de servir. Regrésate, porque por ahí te voy a volver a levantar. Regrésate por el desierto de Damasco y llegarás, y aquí está el trabajo, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ándale. Ya no vas a estar tú, aunque sea largo camino, ya el largo camino lo vas a hacer en la guerra de Armagedón, cuando venga el anticristo, en el tiempo que todavía no existe ni se ha llevado a cabo.
El largo camino vas a ir gravitando y corriendo en el carro de fuego en las diferentes dimensiones, en los multiuniversos que existen, hasta que yo te haga descender nuevamente a la tierra y seas uno de los 2 testigos que habla el libro de Apocalipsis, que todavía no existe eso. Ese es el largo camino que tiene Elías. Pero sí le dice, ya me he escogido otra persona para que sea profeta en tu lugar, porque tu tiempo de profetizar aquí en la tierra se va a trasladar 4,000, 6,000 años después, cuando no existan ni las generaciones que están ahorita el tiempo de hoy, 2025. Cuando tengan que venir los 2 testigos a predicar, en el tiempo de que se suelta, de que el anticristo anda aquí en la tierra, en el tiempo en el que sea después del milenio, de que la iglesia viene a gobernar con Cristo en la tierra. Después de eso se soltará al diablo por un poco de tiempo y entonces bajarán los 2 testigos y entre ellos Elías. Y dice, yo ya he escogido a Hazael para que sea rey de Siria, he escogido a Jehú para que sea rey de Israel, y he escogido a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Y sigue diciendo los versículos 19 del mismo capítulo 19 de Primera de Reyes. Y partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató con el arado de los bueyes, y coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Entonces, en este tiempo que habla Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15 en adelante, 16, cuando escoge a Eliseo, y en el versículo 19, donde ya pone el manto sobre Eliseo, se transcurren de 8 a 10 años para que Elías sea trasladado y gravitar en las diferentes dimensiones que sigue siendo hasta el día de hoy, y en los multiversos donde Dios lo ha llevado a predicar. Y se cumple esta palabra de la transición, de la transmisión del manto profético a la vida de Eliseo en el capítulo 2, versículo 12, cuando llega Elías al Jordán y pasa el Jordán, y los hijos de los profetas son los que le dicen, tu Señor va a ser quitado. O sea, ya pasaron los 8 o 10 años del entrenamiento que te dio, lo loco que estuvo Elías, y ya entendiste cómo hay que servir a un loco, porque estaba desquiciado Elías, pero Dios lo estaba capacitando a Eliseo para el puesto de profeta, porque se iba a enfrentar a todo tipo de locos, como reyes y como enemigos de Dios, del pueblo de Israel. Entonces lo estaba capacitando, y el entrenamiento le duró de 8 a 10 años a Eliseo entender una persona así, porque era lo que se iba a enfrentar. Y entonces ya en los versículos, después de que los hijos de los profetas le están diciendo, tu Señor va a ser quitado, dice, ya no me voy a separar de él, porque le había pedido, ¿qué quieres que te dé? Yo quiero la doble porción del ministerio profético que tú tienes, yo la quiero tener, porque no sé a lo que me vaya a enfrentar, y ya no va a haber otro maestro que me enseñe, porque sé que no vas a estar aquí. ¿Y a quién voy a ir? No hay diccionario, no hay Google, no hay nada a quien le pueda preguntar, y los hijos de los profetas están más burros que yo, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Por eso dijo, necesito una doble porción de tu espíritu, de tu manto profético, para poder yo darle consejo a los hijos de los profetas, y para poder aconsejar al pueblo que me vas a dejar como profeta. Entonces aquí la doble porción habla en el versículo 9 del capítulo 2 de Segunda de Reyes, y le dice, el mismo Elías le dice, cosa difícil has pedido, pero si tú me ves cuando sea quitado de ti, te será hecho
así, mas si tú no me ves, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos lo rompió, los vestidos es el manto, y lo rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así como hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron uno a otro lado, y pasó Eliseo. Y es donde comienza a ejercer el puesto profético o el puesto de profeta Eliseo de una doble manera sobrenatural, como lo hizo Elías. Entonces estoy hablando en esta tarde de un tema de sucesión, de transmisión del puesto, para que se continúe con el objetivo. Yo no sé si usted ha visto, a mí me ha tocado ver negocios que dicen, a veces algunos dicen alguna leyenda, con más de 66 años al servicio de la comunidad o de la ciudad donde están. Y esos negocios que usted ve con 70 años, 66 años, aquí hay un laboratorio que dice 66 años de estar sirviendo a la comunidad de Río Bravo. Ya se imaginarán qué laboratorio es. Pero ya no está el que empezó ese negocio. Ya está el hijo, que ya también el hijo ya se ve bien viejo. Y no sé si vaya a haber un tercero que continúe, para que puedan decir con 70, 80, 90 años sirviendo a la comunidad, porque ahí ya van 2 generaciones. Entonces, cuando un negocio familiar comienza a crecer y se mantiene en el propósito de servir a la comunidad y de hacer negocio, son más de 50 años, más de 60 años, más de 70 años, pero se tiene que continuar con la visión del que el que lo emprendió, con el mismo, sí, con la misma visión de la persona que lo fundó. Entonces, esa es una sucesión, que es la transmisión del propósito del propósito del pionero a las generaciones que quedan. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dejar capacitada, dejar preparadas las personas para que no les quede chico el puesto o el cargo, como gerentes, como administradores, como dueños, para que se pueda lograr el objetivo y el propósito de la visión empresarial, de la visión espiritual, de la visión ministerial, de lo que Dios te ha llevado. Y en el proceso de llegar a la visión y al término, hay un tiempo y hay un espacio donde yo he hablado cuando he dado enseñanzas los jueves de la visión. Va a haber obstáculos, va a haber circunstancias, pero en todo eso tiene también que haber la sabiduría, porque Dios te capacitó para poder estar en ese puesto o en ese cargo. Entonces tú, como cristiano, como creyente, Dios a través del Espíritu Santo te capacita para que puedas dejar un legado y una preparación a la nueva generación. Entonces, a veces nosotros pensamos que no nos vamos a ir, no sé, a veces, como yo tenía una plática ahí con el hermano José Luis, creemos que somos eternos. Ahí está el hermano en el en vivo, se ha de acordar de esta plática de ayer, y no tenemos la vida garantizada. Dios nos puede llamar a cualquiera cuentas, pero necesitamos dejar capacitada una nueva generación, como la dejó Moisés capacitada. Todavía Dios le permitió a Moisés 18 meses, 1 año y medio, estar volviendo a enseñar la ley, los mandamientos, lo que pasó ahí en Éxodo 20, volvérselo a enseñar a la nueva generación. A mí me llama la atención y me preocupa que fue Moisés el que se lo enseñó y no se lo enseñó los papás.
Los padres de esos muchachos que Moisés enseñó, no se los enseñó sus papás, lo tuvo que Moisés como líder enseñarle a la nueva generación, porque el papá estaba trabajando, porque el papá no tenía tiempo, porque el papá no les hacía caso, y venir un líder de la iglesia o espiritual del pueblo como Moisés a enseñarle los principios bíblicos y el temor a Dios, que debería de ser lo que cada papá y mamá deben de enseñar y forjar el temor de Dios en sus hijos, para que el día de mañana que usted no exista, papá, mamá, sus hijos sean hombres y mujeres de bien, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el temor de Dios y siendo buenos ciudadanos hasta para el país. Entonces, Moisés, Dios le permitió, ahí es un misterio que yo me pregunto, todavía no me lo contesto, a veces Dios me da las inspiraciones y me da respuestas. ¿Por qué Moisés, Dios le dio esa oportunidad de todavía por 1 año y medio estar repitiendo la ley y los mandamientos, cuando ese 1 año y medio deberían de haber sido los papás, que son los principales en el hogar, de haberle dado una continuidad para dejarlos capacitados para la herencia y para el propósito que iban a recibir de la tierra prometida? Entonces a veces hay lagunas, a veces hay huecos que son cubiertos a veces por el pastor, por el líder espiritual, pero que debería originalmente ser cubierto por el papá, por la mamá. Un hijo o una hija no le puede poder más al maestro, no le puede poder más al amigo, no le puede poder más al padrino, al tío o a la tía, que al mismo papá y a la misma mamá que lo engendraron. Entonces a veces como papá y como mamá, discúlpenme que se lo diga, le queda chico el nombre a usted de decirse papá o decirse mamá cuando no cumple. Le queda grande el nombre de papá y de mamá, o le queda chico, como usted lo quiera ver. Porque a veces nos enfrascamos y nos enrolamos más en otras cosas que las que realmente interesan, porque vas a dejar una generación. El dinero, si tú les dejas dinero, se lo van a acabar. El carro lo van a vender, la casa la van a vender, la propiedad la van a vender, pero lo que tú les dejes en el mundo espiritual y los principios bíblicos los van a hacer enriquecerse o empobrecerse si no se los das. Y a veces nos preocupamos más por dejarles algo terrenal, algo material, una profesión. No estoy diciendo que está mal, está bien, que dejarles principios bíblicos donde ellos no se aparten de Dios, porque si Dios está con nosotros, lo van a tener todo, pero si dejan a Dios, van a comenzar a surgir los problemas. Entonces, ¿qué necesidad tiene usted como papá o mamá de llorar usted cuando primero que llore el hijo? Cuando no tomamos la autoridad que Dios nos ha dado como papá o mamá, que son los encargados del hogar, de tomar la autoridad que les corresponde. Yo hablaba con una señora, que yo creo que una señora que me pidió consejo y comenzó llorando, y al último con lo que le dije se le acabaron las lágrimas. Hablando de su hijo, ella, de los problemas que tiene con su hijo, y que su hijo estaba enfermo, que le había picado un animal y que estaba en la cárcel y que lo había querido matar y muchas cosas, y ella estaba llore por lo que le estaba pasando a su hijo. Y le digo yo a ella, ok, ¿y usted ya lo puso en las manos de Dios? Sí. Y ella sabe, sí, y ella sabe, ok. Entonces, si usted ya lo puso en las manos de Dios y si Él conoce de la salvación, no se meta. Y el poder de Dios que le ha dado, que la sostenga para mantener su autoridad y darle el consejo hasta el último momento. Pero Dios no puede hacer nada si el hijo, por mucho que tú lo quieras y llores por él, si Él no da el acceso a que Dios entre a su corazón y lo cambie y lo transforme. Y a veces queremos que con las oraciones de todo el mundo sea transformado, cuando la persona que está en el proceso, que está en el problema, necesita confrontarse con su pecado y arrepentirse y volverse a Cristo. Tú no puedes, como papá o como mamá, aunque lo quieras mucho, tú no te puedes arrepentir por el pecado de tu hijo.
tiene tu hijo o tu hija que tener un encuentro con Cristo y venir a un sincero arrepentimiento y reconocerlo a Él como Salvador. Y usted puede decirme que me estoy saliendo del tema, pero no, estoy hablando de la sucesión de enseñar principios bíblicos que tú puedas decir, yo el día de mañana que Dios me llame a su presencia, me voy tranquila porque sé que dejé buenas instrucciones y que lo que he aprendido de Dios, el día de mañana mis hijos lo van a seguir y van a poder lograr el propósito, porque los dejé capacitados para el puesto de ser hijos del rey. De eso se trata este tema, la sucesión. Tú y yo tenemos un compromiso de dejar una generación preparada. No es fácil volver a empezar, es como yo ahorita, volver a enseñarle a gente nueva otra vez cómo agarrar una Biblia, cómo estudiar la palabra, cómo volverse a Dios en oración, cómo volver a enseñar discipulado. Cuando esta iglesia ya tiene 27 años, volver otra vez a empezar porque hay gente nueva que no conoce. Y los que ya conocían, pues se hicieron viejos y unos ya se fueron, unos se fueron de esta tierra y otros se fueron de la iglesia. Entonces hay que volver a empezar y ese es el trabajo que hizo Moisés. Volver a empezar ahora con la nueva congregación que iba a entrar con Josué para que un poquito no fuera tanta carga para Josué, porque Josué ya no iba a tener el tiempo de capacitarlos en el temor a Dios y en la ley de Dios, en los mandamientos, porque iban a conquistar. Entonces, no iban a tener tiempo de leer la Biblia como mañana que entra el agosto, mes de la Biblia. No iban a tener tiempo, iban a ir a pelear la batalla, iban a ir a conquistar. Entonces, por eso estuvieron 1 año y medio frente a la tierra que iban a conquistar para que Dios los capacitara y para que fuera un poco más ligera la carga para José en cuanto a la preparación. Entonces usted tiene el compromiso moral, el compromiso espiritual de preparar a su gente, a su pequeña congregación que es su casa, y dejarle todas las instrucciones para que el día de mañana no se pierda el propósito, la visión que Dios tiene con cada familia. Dice el hermano José Luis, así es, hermana. Sí, gracias, hermano José Luis. Dice, así cada generación debe fortalecer lo que va tomando, así es. Como ahorita que hay niños, nosotros estamos viendo, no teníamos niños en la iglesia, ya tenemos un culto de niños donde les estamos enseñando desde abajo. ¿Qué es desde abajo? No saben qué es adorar a Dios, no saben qué es alabar a Dios, no saben qué es orar, no saben, todo eso se les está comenzando a enseñar. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia de que no todos tienen papás cristianos. Entonces a el niño hay que enseñarle cómo se ora. Orar es hablar con Dios. Dios te oye, no solamente en la iglesia, te oye siempre que tú hablas con Él, en donde sea, hablar con Dios. Eso es oración. ¿Qué es alabar a Dios? Que tú en todo tiempo le digas, Dios, gracias por la vida, por la salud, por mis papás, por la escuela, por todo. Ser agradecidos y en ese momento darle gloria y honra a Dios. Eso es glorificar a Dios y alabar a Dios. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que se les están enseñando a los niños que tenemos hoy en la iglesia, pero también hay niños espirituales que vienen, aceptan a Cristo, hombres y mujeres que aceptan a Cristo, se convierten en niños espirituales y que hay que enseñarles desde abajo cómo orar, cómo leer la palabra, cómo entender lo que Dios te habla, todo ese tipo de cosas, y vas dejando buenos hábitos para sustituir los malos hábitos que traías del mundo. Entonces, tú no puedes todavía seguir escuchando la misma canción que te deprime y que te lleva a tomar y a dejarte caer en los vicios. Tienes que cambiar tus hábitos por nuevos hábitos. Esa es la transformación que Dios hace, no solamente en los pensamientos, sino dentro del corazón para no tener que agarrar los mismos hábitos de antes. Eso es lo que Dios hace. Y la sucesión es eso, cambiar, enseñar, dar instrucciones para que se siga un legado y haya una continuidad del propósito en las generaciones que vayan a quedar.
que se siga lo mismo que enseñó la pastora Aurora, lo mismo que está enseñando la pastora Elizabeth, se siga enseñando hasta donde Dios nos deje vida y se levante una nueva persona o Dios levante un nuevo sucesor para que continúe, para que se siga enseñando las nuevas generaciones. ¿Por cuánto tiempo? No sé, no sé. A Josué le costó más de 40 años aprender para poder ser el conquistador, el líder conquistador. A Eleazar le costó unos meses, unos años ser el sacerdote porque sustituyó a su papá Aarón. A David y a Saúl fue en cuestión de tiempo que Dios lo quitó porque inmediatamente se rebeló. La misma rebelión le aceleró el proceso de poder ser el sucesor. Lo necio y la rebelión de Saúl hizo que viniera la transición rápida en cuanto a ser rey. Y de Elías a Eliseo le costó de 8 a 10 años aprender de Elías para quedar con la doble unción como profeta. Entonces cada quien, pongo estos ejemplos de 40, de meses, de años, de la noche a la mañana como Saúl y David, o de un tiempo, porque Dios trabaja de diferentes formas con nosotros. Todos nosotros tenemos un diseño original, no nos parecemos. Nos parecemos en cuanto a propósito de llegar al cielo, todos queremos llegar al cielo, a la eternidad, pero en cuanto al diseño, al propósito específico, Dios lo va a marcar en diferentes formas y nos va a enseñar de diferentes formas y también nos va a costar tiempo. Algunos nos va a costar menos tiempo entender, años, otros meses, otros vamos a entender al instante. Entonces, esa es la diversidad que tenemos nosotros, de que Dios nos va a tratar de manera personalizada para entender. Así que en esta tarde, pues, dice aquí la hermana Rosa, así es, pastor, ustedes son la 4ª generación en Cristo, su bisabuelo fue cristiano y estamos en la 5ª generación. Y de pastores somos la 2ª, porque mi mamá fue la fundadora de Remanente Fiel. Sí hubo cristianos, quizás somos la 4ª, 5ª, como dice mi tía Rosa, pero como en cuanto a pastorado, la sucesión es la 2ª generación. Ya como un pastor formal, nominal, establecido, la 2ª generación. Y Dios tiene propósito para todos. Y ese propósito de que tenga continuidad va a depender de usted y de mí, que enseñemos y dejemos preparada una nueva generación. No se duerma en sus laureles, póngase a trabajar, ya no con demás gente, no abriendo células, con su propia casa, dejando un legado para que no se pierda. Qué triste es que, por decir nosotros 20 años, 27 años en la iglesia y que después de que ya no estemos nosotros, ya ningún sobrino y ninguna descendencia se quede en la iglesia, frente a la iglesia o ya en la iglesia. Eso sería una tristeza, que ya no nadie de la familia siga a Cristo cuando estuvieron 20, 30 años sirviendo a Dios y viendo el poder de Dios como nos ha sostenido por todo este tiempo. Entonces eso es lo que nos debe de preocupar, dejar algo establecido para cuando tú y yo no estemos aquí. Eso es lo que yo a veces me pongo a pensar y sí me he preguntado, ¿cuánto tiempo me quedará? Me lo he preguntado, ¿cuánto tiempo me quedará? Bueno, de que esté yo bien sobria en mis pensamientos y que yo todavía me pueda mover y dejar capacitadas personas. ¿Cuánto tiempo? Y me pongo a pensar así como estos números, quizás sean 8 o 10 años buenos. Después de 8 o 10 años quizás voy a andar toda chacosa. No sé, solamente Dios lo sabe. O quizás pueden ser meses o un año, no sé, uno no lo sabe. Pero sí es preocupante y es algo que te acelera y que te preocupa de querer dejar algo, pero también debe de haber la parte de querer seguirlo, ¿verdad? Ahorita los jóvenes de hoy no les interesa un hogar, no les interesa hacer una familia, tener hijos, mejor compran un perro o una gata o un gato, pero ya familia no, o sea, están cambiando
Sí, están cambiando las prioridades de muchos y ya se están perdiendo muchas cosas que usted como papá, como mamá, y uno como líder debe de recordarles, aunque les caiga gordo, porque a veces cuando les comienzas a decir sobre ese tipo de cuestiones, como que ya cállate, ya no me digas, pero es importante hablarlo, porque si no lo habla usted, van a seguir el consejo de alguien más y lo van a seguir equivocado. Dice el hermano José Luis, sí, de lo que hablábamos ayer. Sí, hermano, lo que le platicaba al hermano José Luis ayer. Hay cosas que nos preocupan, pero que debemos de poner nuestra parte. Me gusta lo que hizo Eliseo para no volverse atrás. Desbarató su profesión de agricultor. Se comió los bueyes, desbarató el arado, lo quemó, hizo la lumbrita para hacer la carnita asada y ya, si se arrepentía de seguir siendo profeta, ¿cómo iba a seguirle si ya había vendido la yunta de bueyes, ya se la había comido, ya no había forma de volver a cultivar la tierra porque ahora iba a cultivar almas en el ministerio que Dios le había dado? Y esa fue una decisión que él tomó y es una decisión que nosotros vamos a tomar siempre. Las decisiones de nosotros van a marcar el destino, van a marcar futuras generaciones. Hay que tomar decisiones sabias en esta tarde. Quizás usted no lo ha pensado, pero yo lo pongo ahí sobre la mesa. Piense, visualícese usted a 5 años, a 3 años, póngase tiempos. Visualícese usted qué va a estar haciendo a 3 años, qué va a estar haciendo a 5 años, qué va a estar haciendo a 10 años. Tanto espiritualmente y físicamente sus condiciones como para seguir sirviendo a Dios y seguir trabajando, por decirlo de esa forma. Y pedirle a Dios sabiduría para que en todo tiempo que Dios nos vaya a dejar, pues hacer su voluntad y cumplir con nuestro legado, y que realmente no deje usted nada más dinero y bienes o materiales o posesiones, sino que deje algo más valoroso, que quizás a lo mejor no les interesa mucho las cosas espirituales, una semilla, algo que dé fruto en el corazón, en el alma de su descendencia. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que usted nos da. Que esta palabra no vuelva vacía. Enséñanos a ser prudentes y sabios, Señor, para enseñar a la nueva generación, para dejar un legado, para dejar las personas capacitadas para lo nuevo que sigue, y que no sea por falta de información o de instrucción el que no pudieron seguir, sino que la parte que nos corresponde nosotros como maestros, como papás, como pastores, realmente podamos cumplir y dejar todo y no quedarnos con nada, no llevarnos nada pendiente de hacer, sino que podamos lograrlo en el tiempo que usted nos deje vivir en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a poder cumplirte a ti y poder cumplir con la generación que se va a quedar. Que realmente les demos las herramientas y las capacidades, las habilidades que puedan desarrollar para conquistar y poseer la tierra prometida que usted ya tiene preparada para cada uno de ellos, aquí en lo terrenal y en el cielo. Le damos gracias por esta palabra y que no vuelva vacía, sino que haga el efecto en cada uno de nosotros. Denos esa sabiduría de lo alto para hacer correcciones, para quitar las cosas que no están funcionando y hacer cambios que realmente produzcan fruto en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestra vida misma. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos escuchado en este jueves temático. Les recuerdo que estoy enseñando el Primera de Tesalonicenses. Estamos en el primer libro, ya el capítulo 4, la siguiente clase, y todavía nos quedaría la segunda carta de los tesalonicenses. Y es una iglesia que aprendió mucho del ejemplo del apóstol Pablo, y nosotros también podemos aprender de ellos. Así que, pues gracias por habernos escuchado, hermano Miguel González. Gracias. Gracias, hermano José Luis, hermana Rosa, hermana Nayeli.
la hermana Elsa García, la hermana Nena Garza, Rafael Garza, Adriana Almanza, familia, Samuel, y la audiencia que no puede escribir aquí en el chat del Facebook, pero que nos está escuchando, y también en los que nos vayan a escuchar a través del canal de YouTube, que más de rato va a estar esta transmisión ahí ya en el canal. Gracias por habernos escuchado. Si usted cree esta palabra, recuerde que la fe que usted le ponga a esta palabra va a potencializar y a dimensionar su propósito. Si usted lo cree, no importa que lo oiga hoy, mañana o cualquier día después que abra este video, si usted cree esta palabra y la pone por obra y camina sobre ella, Dios lo va a bendecir y le va a conceder. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por habernos escuchado. Hermana Cecilia, también muchas gracias por habernos escuchado. Estás escuchando